Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder alabarte, de poder adorarte a ti. Queremos, Padre, pedir ahora, abriendo tu palabra, que puedas enseñarnos lo que necesitamos saber, lo que necesitamos aplicar a nuestra vida. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 21, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 21, por favor. Para variar me olvidé de... Sigan, por favor. Buenos días. Cuando nosotros presentamos a un niño, necesitamos recordar que al hacerlo, lo que estamos haciendo es... Sus padres están públicamente comprometiéndose con su familia cristiana de criar a sus hijos en los caminos del Señor. Al mismo tiempo, es un compromiso de nosotros, la iglesia, de estar orando por esta familia y siempre teniendo en nuestra iglesia un ministerio que les ayude a crecer y en ese ministerio ellos puedan aceptar a Cristo como Salvador personal a temprana edad. Entonces, entendiendo lo que estamos haciendo, yo quisiera pedirles que me acompañen en una oración. Oremos. Padre Celestial, quiero darte gracias por la bendición que tú das a esta familia, a Belén y a Alan. Gracias por bendecir su vida con un hijito. La Biblia dice que es herencia tuya los hijos y te agradecemos por eso, Señor. Queremos pedirles que siempre les llenes de sabiduría para educar a sus hijos en tus caminos, Señor. Y te rogamos, Señor, que a temprana edad ellos puedan recibirte como Salvador personal. Oramos por nosotros, su familia, que podamos estar orando por ellos y podamos también estar teniendo un ministerio donde ellos te conozcan, donde ellos puedan aprender de ti. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de presentar a ellos. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicitaciones. En su Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 21. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 4, versículo 21, la Biblia dice: Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Cuando nosotros leemos frases como estas, donde Dios manifiesta que es Él el que va a endurecer el corazón de Faraón en este caso, puede a nosotros sorprendernos cómo la Biblia puede enseñar que es Dios quien endurece el corazón. Para poder entenderlo, debemos recordar que ese verbo endurecer es la traducción de 4 diferentes palabras hebreas, cada una de ellas con su significado específico, y ahí en la pantalla usted puede observar cada uno de sus significados. Endurecer significa inmutable en voluntad, opinión o deseo. Significa obstinado, terco y empedernido.
Entonces, en esta historia de Faraón, el verbo enmudecer se traduce de esas 4 maneras. 20 veces ocurre esa palabra en este relato de Moisés y Faraón. Y cada uno de ellos, usted, esas 20 veces que aparece este verbo, usted puede verlas en la siguiente diapositiva. Es interesante que de esas 20 veces, 10 veces se registra que es Faraón el que endurece su corazón y 10 veces es Dios quien endurece el corazón de Faraón. El hecho de que Dios sea el que endurezca el corazón de Faraón nos puede sorprender. Puede aún, como dije, llevarnos a conclusiones equivocadas. Podemos llegar a pensar que si es Dios quien endurece el corazón, Él tiene la responsabilidad y no el hombre de endurecer su propio corazón. Así es que es importante estudiar esa frase, esa palabra endurecer, a lo largo de estas 20 ocasiones que en esa relación entre Moisés y Faraón llegan a ocurrir. Capítulo 4, versículo 21, que ya lo leímos, dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré. Observe, este versículo, y como usted puede ver en sus apuntes, capítulo 7, versículo 3, son los 2 pasajes donde el endurecimiento que está a cargo de Dios está en el orden de una predicción. Es decir, todavía no sucede. Dios lo pone en el futuro. Dios, yo voy a endurecer en el futuro el corazón de Faraón. 2 ocasiones pasa eso. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 7, versículo 3, como usted lo tiene en la pantalla. ¿Ya? Así es que lo primero que debemos observar es que tenemos de los 20, 2 versículos que nos hablan de que ese endurecimiento está en el futuro. Dios está prediciendo, está hablando del futuro, de que el corazón de Faraón en el futuro, por 2 ocasiones en este pasaje, Dios lo va a endurecer. Un segundo concepto importante es el hecho de que Faraón es el que toma la decisión de endurecer su propio corazón. Capítulo 7 en su Biblia, los versos 13 y 14, dicen: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. En el texto no solo tenemos el concepto de que es el Faraón el que toma la decisión de endurecer su corazón, sino se nos da 2 detalles, 2 manifestaciones específicas de cómo se muestra el corazón endurecido de una persona. No lo escuchó, la primera, y no quiso dejarles ir. Observa cómo se manifiesta el endurecimiento. Cuando yo no quiero escuchar, cuando tengo un problema para escuchar a otros, ese es un indicativo del hecho de que mi corazón se está endureciendo. El otro hecho es que Faraón no quiso dejar ir al pueblo. Recuerde que esto no era una idea de Moisés, era una orden directa de parte de Dios. Así es que cuando me muestro desobediente a lo que Dios me pide, en verdad lo que estoy mostrando es una dureza de corazón. Vamos a leer varios versículos.
Y vamos a observar que este parámetro de no escuchar y no dejar ir al pueblo de Israel es una constante en la vida de Faraón. Es importante que nosotros precisemos lo que significa ser una persona obstinada, testaruda, frente a ser una persona que se mantiene firme en sus convicciones. Porque a veces la firmeza en la convicción, mantenerme firme en mis convicciones, puede ser interpretado como que soy una persona obstinada o soy una persona terca. Al mismo tiempo, la terquedad y el ser obstinado puede ser interpretado como que soy una persona firme en mis convicciones. ¿Cómo diferencio la firmeza de convicción y la obstinación? Son dos cosas distintas. La obstinación, la terquedad, tiene como base el pecado y el orgullo. Dios le dice a Faraón: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo? La base de la obstinación, de la testarudez, es el pecado y es el orgullo. La base de la firmeza de convicción es la verdad de la palabra de Dios. Cuando yo me mantengo firme, no en un gusto personal, no en una preferencia, no en una opinión personal, sino en una verdad expresada en la palabra de Dios, a eso se llama firmeza en nuestras convicciones. Cuando la base de mi firmeza no es la verdad de la palabra de Dios, sino es el pecado y el orgullo que me lleva a no escuchar, a ser obstinado y terco. Eso no es convicción, eso es pecado, obstinación, terquedad. ¿Se da cuenta la diferencia? Cuando lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué somos? ¿Somos personas firmes en las convicciones? ¿O somos personas tercas, obstinadas? Recuerde, para identificar cualquiera de las dos, la terquedad y la obstinación tiene como base el pecado, tiene como base el orgullo, mientras la convicción tiene como base la palabra de Dios expresando una verdad en las Escrituras. ¿Soy convencido o soy obstinado? Muy diferentes las dos. Es importante darnos cuenta que Faraón era una persona endurecida, era una persona testaruda, obstinada, cuando Dios le habló. En este relato, nosotros tenemos el registro de las 10 plagas por las que Egipto pasó. No vamos a revisar en detalle cada una de ellas porque sería una serie de mensajes y no solo un mensaje que necesitaríamos. Pero vamos a observar un patrón de comportamiento de parte de Faraón. En capítulo 7, versículo 22, tenemos el primer registro de la primera plaga, donde se registra la plaga de sangre. El texto bíblico dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Si leemos toda la historia, vamos a saber que ríos, arroyos, estanques, depósitos de agua por 7 días se convirtieron en sangre. Imagine cuando nos cortan el agua un par de horas. Es una catástrofe en nuestra vida citadina. Peor, 7 días, donde todo el agua que podían utilizar se había convertido en sangre. Y a pesar de eso, Faraón no escuchó, Faraón se endureció.
Capítulo 8, versículo 15, la segunda plaga, la plaga de las ranas. El texto dice: pero viendo Faraón que les había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Si lee toda la historia, va a darse cuenta de que en todas las casas, sin excepción, en todas las casas de los egipcios, en las habitaciones, en las camas, en la cocina y en especial en dos lugares en la cocina, en los hornos y en los recipientes donde guardaban el pan, ahí se hallaban ranas. Faraón no escuchó y se endureció. Capítulo 8, versículo 19. Tercera plaga, la plaga de los piojos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Toda la tierra de Egipto se convirtió en piojos. Toda persona, y el texto usa el absoluto, toda persona, todo egipcio y todo animal tenía piojos. ¿Se acuerda la última vez que su hijo tuvo piojos cuando le mandó a la escuela? Probablemente es algo que usted no lo trata de mantener en privado porque le da vergüenza de que haya tenido piojos y todo eso. Lo molesto, lo feo. Pero la verdad es que aquí todo egipcio y todo animal tenía piojos. Y cuando la plaga cesó, Faraón no escuchó y se volvió a endurecer. Capítulo 8, versículo 32, cuarta plaga, la plaga de las moscas. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La historia nos dice que estos egipcios en sus casas estaban atestados de moscas. Estas moscas no solo eran molestas, sino dañaban la tierra. ¿Se acuerda la última vez que entró una mosca en su casa? Una. Le va persiguiendo usted con el comercio hasta matarla, porque aparte de ser molesto, llevan gérmenes y nos pueden enfermar. Miles de moscas dañando la tierra y causando molestias. Capítulo 9, versículo 7, la plaga del ganado. El texto dice: entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Al leer la historia, sabemos que todo el ganado del campo, y el texto puntualiza los animales a los que se refiere: caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, murieron a causa de esta plaga del ganado. Pero ni un solo animal en los judíos llegó a dañarse. Capítulo 9, versículo 12, la sexta plaga, la plaga de las úlceras. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La historia nos dice que toda persona y toda bestia experimentaron un salpullido que finalmente produjo úlceras. Es interesante que hasta aquí, hasta esta sexta plaga, el texto bíblico registra que es un acto de endurecimiento, en el caso de Faraón, una decisión de él. Eso es sumamente significativo,
Porque hasta aquí el texto menciona que es una decisión unilateral, una decisión libre y voluntaria que Faraón toma para endurecer su corazón. Y desde aquí, desde la séptima plaga, vamos a empezar a encontrar registro de que es Dios quien empieza a endurecer el corazón de Faraón. Lo que acabo de decir es muy importante. Capítulo 9, versículos 34 y 35. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. El registro bíblico muestra que nunca antes había caído granizo del tamaño que tenía en este momento. Al punto que todas las personas que estaban fuera de casa, personas y animales, llegaron a morir por el peso del granizo que cayó en esa ocasión. La hierba y los árboles fueron despedazados con esta plaga del granizo. Y Faraón no quiso escuchar y endureció su corazón. Capítulo 10, versículo 20, octava plaga, la plaga de las langostas. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Las langostas, cubrieron toda la tierra de Egipto y comieron lo poco de alimento que no había destruido el granizo. Además, estas langostas llenaron las casas de los egipcios, y los siervos de Faraón empezaron a mostrar su desacuerdo con Faraón de que era hora de dejar salir al pueblo de Israel. Capítulo 10, versículo 27, novena plaga, la plaga de las tinieblas. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Las tinieblas eran tan densas que el relato bíblico muestra que durante 3 días se paralizó todo en Egipto. Se paralizó la actividad comercial y los egipcios no salieron de su casa. ¿Recuerda la última vez que estuvimos encerrados en la casa? No hace mucho. Asegurado bien la puerta con palos ahí y haciendo guardia en los conjuntos para que no se metan los ladrones y cuidar nuestra familia y cuidar. Se paralizó todo durante 3 días. Eran tan densas las tinieblas que pararon todo. No vieron al prójimo, no se relacionaron con otras personas, se quedaron en casa hasta que pase esta plaga de las tinieblas. En capítulo 13, versículo 15, se registra la 10ª plaga, la plaga de muerte de los primogénitos. El texto dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Si usted lee el relato completo, va a recordar que todo primogénito de los egipcios murió.
Todo primogénito de los animales de los egipcios murió. Todo primogénito que se encontraba en la cárcel también murió. Y es importante que al revisar las 10 plagas, cada vez, sin una sola excepción, después de cada una de las plagas, Faraón se mantuvo testarudo y no dejó salir a la nación de Israel. Aquí un concepto importante. Los problemas no necesariamente sensibilizan mi corazón endurecido. Observa. A veces sí. Pero en otras ocasiones, el hecho de que pasemos por problemas y dificultades no nos van a llevar a humillarnos delante de Dios. Y aquí tenemos a un faraón que después de experimentar él, su familia y la nación, experimentar cosas difíciles y complicadas, no se humillaron delante de Dios. A veces sí pasa, pero otras veces no. Es tan duro el corazón del ser humano. Nos podemos volver tan insensibles a las cosas espirituales que no importa el problema, no importa la dificultad, no importa la muerte del primogénito, podemos permanecer duros, testarudos, insensibles a las cosas de Dios. Las plagas pueden ser vistas como algo horrible en la nación de los egipcios, o pueden ser vistas como actos de gracia por parte de Dios en favor de Faraón, para que este hombre llegue a humillarse y a reconocer que Dios está en control. Así es que cuando tú y yo experimentamos un problema, una dificultad, podemos verlo como algo horrible. Podemos quejarnos y podemos no estar de acuerdo y podemos cuestionar y no entenderlo. Y a veces la mano bondadosa, misericordiosa y de gracia de parte de nuestro Dios permite una circunstancia difícil en mi vida para que al fin deje de tener un corazón endurecido. Deje ese pecado, deje esa acción, deje ese hábito que está en contra de Dios. Debemos aprender a agradecer a Dios por los problemas. Porque aunque nos parece algo horrible y nos afecta y nos hace llorar y son complicados, ¿cuántas veces son instrumentos de parte de nuestro Dios para llamar nuestra atención? Para mostrarnos que estamos duros e insensibles en nuestra vida. Y Él quiere que nos acerquemos a Él. ¿Sabes? El texto registra, como lo vimos, 10 ocasiones donde Dios, de manera directa y específica, endurece el corazón de Faraón. Capítulo 9, versículo 16 es una de esas 10 ocasiones. El texto bíblico dice: y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado
en toda la tierra. ¿Observas cuál es el propósito de Dios? Para endurecer el corazón de Faraón. Es importante darnos cuenta que Faraón había tomado la decisión de endurecerse. Y Dios en una ocasión muestra su gracia y manda la primera plaga. Y el corazón de Faraón sigue endurecido. Y Dios manda la segunda plaga y Faraón toma la decisión de endurecerse. Y manda la tercera plaga y el Faraón continúa testarudo. Y manda la cuarta plaga y Faraón sigue insensible. Y Dios manda la quinta plaga y el corazón de Faraón sigue duro. Manda la sexta plaga y el Faraón continúa estando endurecido. Y Dios dice: ¿quieres vivir endurecido? Ok, vive así. Y después de la sexta plaga, Dios empieza a endurecer el corazón de Faraón. ¿Observas el concepto? Somos nosotros que unilateralmente tomamos la decisión de endurecer nuestro corazón porque no queremos escuchar, porque somos orgullosos, porque no queremos dejar el pecado, porque nos obstinamos con cierto comportamiento o con ciertas decisiones o con ciertos hábitos, y Dios está con su gracia tratando de ayudarnos para que dejemos el pecado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces lo intenta. Pero ok, ¿quieres vivir así? Ok, has tomado tu decisión. ¿Observas? Es riesgoso mantenernos endurecidos. Porque Dios da una y otra vez oportunidades. Y trata de sensibilizar nuestra vida hacia sus cosas, y lo hace un montón de veces porque así es nuestro Dios. Pero llega un momento en que quieres vivir así. Ok, vive así. ¿Observas el patrón? ¿Te está pasando? ¿Te estás endureciendo en torno a las cosas espirituales? ¿Estás permitiendo que un hábito pecaminoso se arraigue a la vida? ¿Estás constantemente porfiando en esa cosa que sabes que está mal delante de Dios? Es tremendo el ejemplo de Faraón. Dios mostrando su gracia una y otra vez. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese versículo es citado por Pablo ahí en Romanos 9, 17 y 18. Y nos muestra el mismo concepto. Y hermano, Dios va a recibir la gloria usándonos a nosotros como instrumentos, o va a recibir la gloria a pesar de nosotros, pero Dios siempre va a recibir la gloria. Si nosotros mantenemos testarudez, de todas maneras Dios va a recibir la gloria. Dios le dijo a Faraón: a la verdad te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre la tierra. Dios va a ser glorificado con nosotros o a pesar de nosotros. Tú y yo decidimos. Sabes, hay
un detalle más que quisiera enfatizar. Es interesante que de todas esas ocasiones donde se registra el hecho de que Faraón se endureció, el texto bíblico dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Y dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Así como las acciones correctas influyen en la gente que está a nuestro alrededor, la obstinación también influye en la gente que está a nuestro alrededor. Faraón tomó la decisión de endurecer su corazón, y esa obstinación llegó a afectar no solo su vida, sino la vida de sus siervos. Nuestro esposo y nuestros hijos están aprendiendo de nosotros el ser obstinados, testarudos, porfiados, desobedientes a Dios. ¿Es lo que nosotros les estamos enseñando? ¿Hay dureza de corazón en nuestra vida? ¿No crees que es buena idea parar y tomar una decisión? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre, gracias por lo que nos enseñas. Señor, ayúdanos a identificar, sin lugar a dudas, si lo que existe en nuestra vida es firmeza, que producen nuestras convicciones, o es obstinación, testarudez, desobediencia. Padre, ayúdanos a recordar que la firmeza en la vida, tan importante y tan necesaria, surge de la verdad de tu palabra. Y ayúdanos a recordar que la base de la obstinación y la testarudez es el pecado y el orgullo. Padre, que nosotros podamos estar sumamente claros si somos obstinados o somos convencidos por nuestras convicciones. Y Padre, yo te ruego que si observamos un corazón duro, un corazón que no escucha, un corazón obstinado, terco, ayúdanos, Señor, a que hoy tomemos la decisión de humillarnos delante de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso,
Y usted quiere permitirnos orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, yo le pido que usted pueda levantar su mano. Me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos, rogándote, Señor, porque nos ayudes a detectar si en nuestra vida hay un corazón duro y que puedas poner pureza donde está ese corazón endurecido. Ayúdanos a acercarnos a ti, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Puro en ti, mis pecados borraste, y yo sé que tú me has perdonado por tu sangre, oh Señor, por tu gracia y tu amor, por fe en ti yo sé que puedo ser puro en ti, mis pecados borraste, y yo sé que tú me has perdonado por tu sangre, oh Señor, por tu gracia y tu amor, por fe en ti yo sé que puedo ser puro en ti, mis pecados borraste, y yo sé que tú me has perdonado por tu sangre, oh Señor,